Efesios 5, del 15 al 20. Hoy quiero dar gracias a Dios, hermanos, antes de leer, por tres cosas muy especiales, quizá cuatro, pero tres muy especiales. Hoy estoy celebrando 12 años como pastor de esta iglesia. Fue un 22 de septiembre que fui instalado, aunque yo llegué un poquito antes de esta fecha. Pero el 22 de septiembre, hace 12 años, repito, fui instalado como pastor de la primera iglesia bautista. También, hace 28 años, un día como hoy, tuve la bendición de ir a casa de mis suegros y pedir la mano de mi esposa Vero. Y pues ya al año siguiente nos casamos. Entonces, siempre el 22 de septiembre trae gratos recuerdos. Y además, el 22 de septiembre es mi cumpleaños. Así es de que estoy de fiesta con Jesús. Le doy gracias a Dios por permitirme, en medio de tanta agitación que vivo, en medio de tantas cosas que hay que hacer, en medio de las pruebas, de las luchas y enfermedades, ahora lo declaro a ustedes para que sigan orando por mi hipertensión, que también ya soy de alta presión. Y también pues llevamos 24 años con diabetes, pero el Señor nos sostiene hasta hoy. Dios me concede cumplir hoy 54 años. Y bueno, pues doy gracias a Dios porque precisamente 27 años de mi vida, la mitad, llevo como pastor sirviéndole al Señor. Efesios 5, versículo 15 al 20 dice la palabra, siga con su vista. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta tarde se titula ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Cuántos aquí son cristianos? Levanten la mano. Cristianos, seguidores de Cristo. Un día lo recibí, un día escuchamos el mensaje, un día le dijimos, ven Jesús a mi vida, ven a mi corazón, y desde ese día hasta hoy somos cristianos, no cristinos, cristianos. ¿Seguidores de quién? Uy, qué triste. ¿Seguidores de quién? Pues de Cristo, el Señor, el que vive y reina para siempre. Ahora hay que ver qué tipo de cristianos son. Suena algo fuerte, hermanos, de verdad suena algo fuerte lo primero que nos dice el texto, ¿verdad? De Efesios 5, porque claramente está diciendo que no seamos tontos en nuestra manera de vivir, porque ahora somos de Cristo. Otra Biblia, otra versión dice más feo. Dice que no seamos estúpidos. Aquí dice otra Biblia. Dice ahí claramente en Efesios 5, está más suave. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, no como insensato. Y la palabra necio e insensato es, entre los mexicanos, es la palabra tonto. Nosotros estamos en Cristo, ya lo dijeron bien fuerte, pero ¿cómo vivimos? ¿De qué tipo de cristianos somos? Luego el versículo 17 dice que una persona tonta, ¿verdad? Es todo aquel que vive la vida haciendo puras tonterías, viviendo en el pecado y deshonrando a Dios con su estilo de vida. Yo espero en Dios que a ninguno de nosotros nos quede el saco y se nos diga tontos o insensatos o necios. La palabra de Dios también en Efesios 5 del 1 al 4 dice, sed pues imitadores de Dios, ¿como quién? Como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien
a acciones de gracias. Desde aquí, hermanos, desde el capítulo 5 y versículo 1 empieza la advertencia de que como verdaderos hijos de Dios no seamos tontos, es decir, que no seamos necios o insensatos, que mejor vivamos bien y veamos bien cómo vivimos. ¿Por qué? Porque a usted y a mí, desde que creímos en Cristo Jesús, ya se nos ha encomendado una tarea. Se nos ha encomendado la tarea de vivir una vida nueva. Antes vivíamos mal porque estábamos engañados, pero ahora ya no. Ahora hay que dejar de vivir la vida como vivíamos antes de conocer a Cristo. Antes, hermanos, nos gozábamos y nos deleitábamos en el pecado. Vivíamos una vida mundana sin fruto, pero ahora ya no somos seguidores del mundo y mucho menos seguidores de Satanás. El diablo ya no puede quitarnos la salvación, no puede hacer nada para cambiar nuestro destino eterno que Cristo ganó en la cruz para nosotros. El diablo no lo puede quitar eso. Somos salvos por y para la eternidad. No puede hacer nada para cambiar el diablo nuestro destino, dije. Y esto ha sido posible por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, el diablo, si se lo permitimos, nos puede volver infructuosos, infelices, nos puede robar el gozo de la salvación, nos puede engañar y hasta temporalmente llevarnos por caminos y por conductas que a Dios no le agradan y que hasta nos pueden estorbar para que otros no vean a Cristo en nosotros. En la Biblia encontramos que hay 3 tipos de cristianos y de eso voy a predicar hoy. Así que mientras yo predico, ponga usted atención y pídale a Dios que le dé sabiduría para descubrir a cuál de estos 3 tipos de cristianos pertenezco o me parezco. Y si debemos, también pídale al Espíritu Santo si debemos hacer algún cambio, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine para poder poner manos a la obra y cambiar lo que se tenga que cambiar para la gloria de Dios y para la bendición de nuestra propia vida. Otra vez pregunto, ¿cuántos son cristianos aquí? Levante la mano, no le dé pena. ¿Cuántos le van al tiburón? Yo sí. Qué bueno. ¿Cuántos con orgullo dicen soy veracruzano? ¿Cuántos con orgullo dicen soy de Cristo? Hay 3 tipos de cristianos. Voy a mencionar eso y lo voy a tratar de explicar cada uno. Existe el cristiano espiritual, existe el cristiano carnal, yo diría como tipo norteño, existe el cristiano carnalote, pero también existe el cristiano mundano. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Algunos, como dije, son mundanos, algunos son carnales, algunos son espirituales y algunos son una combinación, son un fenómeno porque tienen de todo esto. Lo óptimo, lo deseable sería que usted y yo, en serio, seamos cristianos espirituales, que podamos ser instrumentos en las manos del Señor, para que así, hermanos, podamos lograr que muchas personas vengan a los pies de Cristo. A veces somos estorbo para que otros vengan a Cristo por el tipo de cristianismo que llevamos, por el tipo de cristianismo que vivimos. En lugar de ser de bendición, somos un estorbo. Mire lo que dice Efesios 5:18. Nos dice que debemos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Les aclaro, mis queridos hermanos, en primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas, ni tiene nada que ver con tirarse al suelo y revolcarse, ni nada que ver con algunas cosas raras, extrañas y antibíblicas que por ahí se andan haciendo y se andan enseñando. Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir una vida de santidad, significa vivir una vida bajo la voluntad y autoridad de Dios, significa vivir una vida bajo la influencia y control total del Espíritu Santo. En otras palabras, una vida llena del Espíritu Santo es una vida cristiana verdadera que se vive a plenitud en el Señor.
Aquí el apóstol Pablo en el versículo 18 usa una ilustración muy simple para que los cristianos entendiéramos mejor esta idea de ser llenos del Espíritu Santo. Utilizó el vino y dijo: no os embriaguéis con vino. ¿Qué sucede, hermano? Cuando una persona está bajo el efecto, bajo el control, bajo la influencia del alcohol, del vino, ¿qué sucede? Que cambia la persona. No es ella. La sustancia que se metió ya se fue a toda la sangre, y aquella persona que nosotros conocíamos se está transformando, porque el vino nos hace caer en el desenfreno. Hay disolución, hay desenfreno. Pero el apóstol Pablo dice: mejor, en lugar de embriagarte de alcohol, de vino, de mesa dulce, como se le llama, embriágate, llénate del Espíritu Santo. Las personas se transforman. Hace años yo vi una revista, y no sé si usted se acuerda de esa revista, La Alarma. ¿Se acuerdan de La Alarma? Bueno, yo creo que a lo mejor nomás en el norte la vendían, aquí también. Pues déjeme decirle que hace muchos años leí un artículo que decía: ahí estaba el hombre con un cuchillo, un machete todo ensangrentado, la fotografía, y luego decía el encabezado: mató a su hija a machetazos. Y en la parte de abajo decía: lo hizo cuando estaba bajo los efectos del alcohol y del vino. Cuando la persona, hermano, está bajo el alcohol, bajo la influencia del alcohol, del vino, puede llegar a cometer tantas barbaridades y hasta desgracias. Cuando una persona en su pleno juicio, ¿verdad?, como esta, le preguntaron ya después de que pasó todo, ¿por qué lo había hecho? Ni me acuerdo. ¿Por qué era otra persona? Hay gente, hermanos, que no se deja controlar ni guiar por el Espíritu Santo. Parece que estuviera embriagado de vino, de alcohol, y entonces comete puras barbaridades y tonterías, puras necedades. La persona, hermanos, ¿verdad?, cuando está alcoholizada, bueno, cuando está buena y sana, por ejemplo, vamos a pensar en alguien que está muy sana y que ya se bañó y se vistió y se perfumó y se fajó y se fue a una cantina. ¿Cómo regresará a su casa? Igualito que se fue. Va a regresar a la casa con la camisa toda desfajada, el cierre del pantalón por un lado, va a regresar todo así sin controlarse, y si llevaba sombrero, el sombrero lo trae hasta de lado, porque una persona controlada por el alcohol es una persona que definitivamente se ha desfigurado, es otra. Porque el efecto del alcohol afecta a su persona completamente. Pero el apóstol Pablo usa esta figura, está dando esta ilustración y dice: no te embriagues con vino, porque en ello hay desenfreno. Pero luego dice: más bien sé lleno del Espíritu Santo. O sea, que así como el alcohol toma el control de tu mente, así como el alcohol toma el control de tus ojos, así como el alcohol toma el control de tu boca y de cómo caminas y de cómo te conduces y de cómo te vistes, te dice de la misma manera que te dejes mejor llenar por el Espíritu Santo. Te está diciendo: déjate mejor controlar por el poder y por la presencia del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero lo hace. Y dice, hermanos, que eso es una realidad. Les comentaba yo a los hermanos del primer culto que yo tengo un cuñado, el esposo de mi hermana la mayor, se llama Robe. Bueno, se llama Humberto, le decimos Robe de cariño. Un hombre serio, con nadie habla, pero nomás todo, y es todo un payaso. Habla, imita resortes, baila, se mueve, grita, no es agresivo. Y hermanos, usted lo ve al día siguiente con su cruda, pero bien callado, nadie quiere ver, no habla mucho mi cuñado. Un día yo le dije: oye, Robe, ¿te acuerdas de lo que hiciste anoche? De tus loqueras que hiciste, bailaste, estás loco, ¿cómo crees? No hice eso. Y así me la gastaba, que siempre negaba que fuera así. Y un día se me ocurrió grabar, y después le enseñé al día siguiente la grabación. Le dije: oye, cuñado, ¿qué tal? De fiesta anoche, ¿cómo andabas? Brinque y brinque, salte y salte, baile y baile, grite y grite. No es cierto, ¿cómo crees? Y que le pongo la grabación y ahí está. Y la verdad, la gente se transforma. Mi padre tomaba mucho, pero se transformaba en un hombre violento,
en un hombre, ¿verdad?, cruel, porque a veces, ¿verdad?, el alcohol en su base transforma a las personas, pero la palabra del Señor dice: no te embriagues con vino, déjate llenar por la presencia y poder del Espíritu Santo, déjate controlar por el Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a ver rápidamente el primer tipo de cristiano, el cristiano espiritual. Voy a definir, hermanos, de alguna manera lo que hasta ahorita humildemente he aprendido de la palabra de Dios acerca de qué es un cristiano espiritual. Y hermanos, pues un cristiano espiritual, ya le dije, es aquel que vive en obediencia, es aquel que vive sujeto a la voluntad de Dios, es aquel que se congrega continuamente, es aquel que está comprometido, es aquel que ofrenda y diezma, es aquel que predica y evangeliza a cuanta persona tiene enfrente, es aquel que asiste al culto de oración, es aquel que asiste al culto de la célula, es aquel que colabora en las misiones, es aquel que alaba al Señor, es aquel que trata bien a su esposa, es aquel que tiene cuidado de sus hijos. Un cristiano espiritual es una persona que agrada a Dios, que vive en santidad, que busca la santidad, que permanece en la santidad, que obedece la palabra. La pregunta es: ¿ustedes así? Porque si ustedes así, déjenme hacer un monumento. Yo recién convertido, hermano, leía mucho la Biblia, ¿verdad? Y algunas veces me dijeron algunos hermanos, estaba yo muy nuevo: ay, eres un cristiano espiritual, alguien por ahí me dijo. Y luego un día otra persona me lo dijo, y al fin una tercera persona me lo dijo, y le dije: a ver, hermano, ¿qué quiere decir eso? No, Jaime, pues para mi punto de vista quiere decir que tú eres una persona consagrada a Dios, porque tu manera de ser, tu manera de hablar es correcta, y además siempre que te preguntamos algo contestas con la Biblia, con versículos de la Biblia. Yo leía mucho la Biblia, pero no faltaba el cristiano ya, esos viejones de la iglesia, un diácono que dijo de mí: al rato se le pasa, porque cuando uno viene a Cristo, dice él, es la novedad, pero va a caminar con Dios y va a cambiar. Y la verdad, hermanos, que pues sí, pasa muchas veces esto, pero un cristiano espiritual, más que leer su Biblia, es uno que vive la Biblia, que vive la palabra. Porque ¿de qué sirve que diga soy cristiano y me sé de Génesis, Apocalipsis, y además me sé de otros libros de la Biblia que no están aquí? ¿De qué te sirve? Y que oras y que no sé qué tanta cosa haces, ¿de qué te sirve? Si no estás viviendo en santidad, si no estás practicando lo que dices conocer y saber, lo que dices leer, no eres un cristiano espiritual, eres un cristiano falso, eres un cristiano hipócrita, porque de espiritual no hay nada. ¿Qué significa entonces ser cristiano espiritual? Significa ser un hombre, una mujer controlada por el Espíritu de Dios. Además es una persona espiritual que se somete a Dios mediante la palabra, que vive la vida no por sus principios, sino por principios de Dios. Es una persona que no se mueve por sus sentimientos, sino que sus convicciones están profundamente fundamentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Sabe qué hacer y qué decidir, porque siempre busca a Dios. Un cristiano espiritual incluso es un hombre casado que deja que el Espíritu Santo, a través de la palabra, empiece a guiar su vida, su matrimonio, su familia, su hogar, su trabajo. Romanos 8, del 1 al 7 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vivir la vida cristiana, hermanos, sin ser salvos es imposible. Para que tú puedas vivir una vida cristiana en plenitud, tienes que ser cristiano primero, tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber nacido del Espíritu,
y tienes que dejarte guiar en todo y por todo por su Santo Espíritu, pero también por la santa y bendita palabra de Dios. Y tienes que cortar con la vida de pecado y mundana, y tienes que desechar las obras de la carne y apartarte de la influencia de este mundo pecador. Cuando esto haces, eres un cristiano espiritual. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que, amado hermano o hermana, afirma tu salvación con la palabra, lo que Dios dice. Anda en el Espíritu, vive cada día controlada y controlado por el Espíritu, porque eso es lo que te va a convertir a ti y a mí en un cristiano espiritual, diría yo, en un cristiano de primera. Juan 14, versículos 15 al 16 dice, 17: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sigue diciendo: él va a rogar por nosotros al Padre para que esté con vosotros para siempre. Y él dice en su palabra que también, ¿verdad?, hemos recibido el Espíritu Santo, el Consolador, el que está pegado a nosotros, guiándonos, controlándonos, animándonos, y que necesitamos entonces permanecer tomados de su mano. Tenemos un grande privilegio, hermano, de tener morando con nosotros al Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que valorarlo. Qué triste, hermanos, es que a veces sabemos esto, pero no lo valoramos. Menospreciamos la presencia del Espíritu Santo y lo contristamos con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Por eso, hermanos, estamos en este mensaje. La palabra del Señor empezó diciéndonos que no seamos tontos, que mejor nos llenemos del Espíritu Santo, que mejor nos dejemos guiar por su Espíritu de Dios y que nos dejemos controlar por Él, porque esto nos va a llevar a ser cristianos espirituales. En segundo lugar, el cristiano carnal. Hablar de cristiano carnal no tiene nada que ver con la carne, con el cuerpo, con la carne física, con los huesos. Pero entonces, ¿qué significa ser cristiano carnal? Y pongamos mucha atención, hermano. El cristiano carnal, escuche, la cristiana o cristiano carnal es el hombre o es la mujer que viven controlado por su razonamiento, por sus sentimientos, por sus emociones. Son carnales y terminan viviendo una vida de error y de pecado delante de nuestro Dios. En otras palabras, un cristiano carnal es alguien que ya tiene años de estar aquí, a lo mejor 50 años, pero que no ha llegado al nivel de ser un cristiano espiritual, entregado, consagrado. Podrá decir que es cristiano y miembro de la primera iglesia bautista, pero si lleva una vida inmoral, o lleva una vida inmadura, lleva una vida, hermanos, que no se cimenta bien en el Señor, entonces es un cristiano carnal. Su nombre a lo mejor sí está en el libro de la vida, pero necesita cambiar ese estilo de vida. A Dios no le agrada como viven muchos cristianos carnales. Déjame decirle que las iglesias del presente están plagadas de cristianos carnales y de cristianos mundanos. Ahorita vamos a ver lo que es mundano. Son pocos que son cristianos espirituales. Déjeme decirle que la mayoría de las personas hoy que salen de las iglesias, la mayoría de personas que se van de nuestra iglesia o de otra iglesia, no se salen por sana doctrina. ¿Sabe por qué se van muchos de ellos? Porque son carnales. ¿Por qué son carnales? Porque sus sentimientos, sus emociones los están guiando, porque a lo mejor fueron heridos de una manera o de otra, y fueron heridos en su yo, fueron heridos en su orgullo, y esa persona es vanidosa y no quiere humillarse y no deja la soberbia y no soporta lo que le hacen, lo que les dicen, y entonces le dice a su familia y hasta el pastor le dice: me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Inmaduro, inmadura. Y cuando uno revisa por qué se fue, que porque no lo saludó el pastor, que porque aquel hizo una cara, porque parece que oyó que el pastor habló de él, pero no le consta, pero se llenan de loqueras porque no tienen una vida espiritual y el diablo les ataca por la mente. Este es el campo de batalla y se van por inmaduros. Escuche bien, por inmaduros.
Y yo no quiero decir la palabra tan fea, pero se van por tontos. Y no quiero decir la otra, pero ahí está, la otra versión. Porque cometen un acto de estupidez. Así de sencillo. También hay gente inmadura en la iglesia, hermanos, que empiezan a usar sus razonamientos, sus lógicas, y hasta se les atraviesa, ¿verdad?, la esposa, ese hombre, ese varón, y que viene la esposa y le dice: mira, mi amor, estas son las 5 razones por las cuales ya no vamos a ir a la iglesia, ni tú, ni yo, ni nuestros hijos. Así es que ya busqué, viejito, en internet otra iglesia y nos vamos para otra. Inmaduros. Andan probando aquí y probando allá, y yendo acá y yendo allá. La solución para tu vida y para la mía se llama Cristo. Y Cristo, aunque todo lo cree, está en este lugar. Y si Él le trajo aquí, ¿por qué canijo se tiene que ir usted? Si se va a ir por inmaduro. El cristiano carnal es el que se deja llevar por razonamiento, por ejemplo, en relación a dar el diezmo a veces, ¿verdad? En su lógica y en su razonamiento, el diezmo y la ofrenda no funciona. Para el cristiano carnal, el dar la ofrenda o el diezmo, el cristiano carnal, para dar eso, para él es un gastar su dinero, para él es un gasto, para él es un derroche, para él no es una inversión, no es obediencia. Razona, analiza y usa su lógica y no se deja guiar por el Señor, sino por su lógica, por su razonamiento, y entonces la vida de ese cristiano va a una vida de fracaso. Cristiano carnal, hermanos, se deja guiar por el sentimiento, por la emoción. Él realmente está mal. Pero si usted quiere dejar de ser de esta clase de cristiana o cristiano, entonces viva por principio, viva por convicciones bíblicas, para que entonces sea un cristiano espiritual y no un cristiano carnal. No se deje llevar por lo que sienta, no se deje llevar por lo que otros le dicen, no se deje llevar que porque allá sí se siente bonito y usted puede estar allá y puede ser un refrigerador actuando allá. Porque el problema no son las iglesias, el problema somos nosotros y nuestra carnalidad. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que en algunas de esas iglesias se deschonga y brincan y saltan, y saliendo tiene una vida de pecado. Cristianos carnales. El problema no son las iglesias, somos nosotros. Sorprendentemente, hermanos, lo que tú sientes, o independientemente de lo que tú sientas, dice el Señor en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice la Biblia, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces vas a hacer lo que Dios dice, porque ya no estás guiado por la carne ni por la ley del pecado. Muchos quieren seguir a Dios, muchos quieren bendición de Dios, pero no quieren crecer en su vida espiritual. Recientemente, hermano, ¿verdad? He sabido de personas, un amigo mío, que joven todavía, en otra iglesia se acercó a su pastor y le dijo: pastor, quiero servir, pero se le miraba mucho talento a ese muchacho. Pero por ahí una muchacha de la iglesia, acabándose la reunión, que ya terminó de esa iglesia el sábado como a las 8 o 9, le dijo: vamos al parque, y un parque oscuro, y ahí la muchacha se le echó encima, y el muchacho pues pudo corresponder, y de repente, ¿verdad?, hicieron lo que no debían haber hecho, fornicaron. Y entonces el pastor dice: pues no he visto a fulanito de tal, quién sabe qué estará pasando. Y de repente por ahí llegó, y cuando se sentaba por aquí se empezó a sentar por ahí atrás. Él estaba declarando solito que andaba mal. Y el pastor le dijo: oye, ¿no me dijiste hace 15 días que querías servir, que querías hacer esto? Sí, pastor, pero no lo puedo hacer. Fue honesto. Dice: le ganó la carne y cometí fornicación y no me siento limpio para servir. Pero ¿por qué cometió aquella locura? Porque era un cristiano carnal, no espiritual. Porque el espiritual huye de la tentación. Gálatas 5, 18-21 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto que, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas, además de ser cristianos carnales, y a lo mejor están engañados, no heredarán en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, en la iglesia hay cristianos carnales demasiados, hay gente sensual, hay gente carnal que hasta causan divisiones a las iglesias y no son los más espirituales. Esos hermanos, ¿verdad?, a veces viven en la iglesia dividiendo a la iglesia. Esa hermana o ese hermano chismosa o chismoso, levantafalsos, anda dividiendo a la iglesia porque es un carnal. Nunca un espiritual va a dividir a su iglesia. Nunca un cristiano espiritual va a atentar contra el cuerpo de Cristo. Al contrario, siempre va a dar lugar al Espíritu Santo para que su palabra le guíe y entonces arregle cualquier diferencia. Pero el cristiano carnal le gusta el chisme, le gusta la provocación. ¿Y qué pasó? ¿Y qué más te dijeron? Oye, cuéntame, y fíjate qué. Y nosotros ahí, como cristianos carnalotes, en vez de parar aquello. Y luego andamos causando problemas y divisiones. Yo ya no estuviera aquí en esta iglesia desde hace varios años. Hermano, así como usted, yo he sido injuriado, atacado, señalado. ¿Pero sabe por quiénes? Por puros carnalotes. Hoy en día, hermanos, los celos, las envidias, las contiendas, las divisiones y enemistades vienen como producto de la carne. Es el resultado todo eso de una vida carnal. Hace un tiempo una hermana se acercó enojada al pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted, quiero decirle que ya no vamos a venir a esta iglesia. ¿Por qué, hermana?, preguntó el pastor. Y el pastor le dijo: mire, hermana, cómo Dios está usando a su esposo. Ahora su esposo es uno de los líderes, ahora su esposo está sentado en el altar allá enfrente con nosotros los pastores. Y la mujer dijo: pues por eso, porque ahí en el altar, sentado junto a usted, mi esposo se ve muy guapo y ya vi algunas hermanas que le están mirando mucho y a mí no me gusta eso, por eso nos vamos a ir de esta iglesia. Y se fue. Los celos, producto de la carne. En esa misma iglesia, otro hombre recién casado llegó con su nueva esposa a la iglesia. Llevaba bien todo, la primera semana todo iba muy bien, pero su mujer era bien celosa. Y llegó del trabajo este hombre una tarde, puso su saco en la silla y se fue a lavar las manos porque ya estaba la cena lista. Y la mujer, mientras él se fue a revisar el saco y encontró un cabello güero y empezó a gritar: oye, miserable, ¿dónde anda? Seguro me estás engañando con una gringa. Que el hombre respondiera y se le fue encima, pum, pum, y se lo tranqueó. Al otro día el muchacho dijo: bueno, pues estamos recién casados, mi esposa me quiere mucho, yo creo, y además pues ya pasó. Se fue a trabajar y cuando regresó también del trabajo, este hombre llegó a casa como igual del día anterior, se quitó el saco, lo puso en la silla y no se veía ningún cabello en el saco. La mujer, ¿verdad?, cuando se fue a lavar las manos, llegó y con una lupa empezó a buscar algo y encontró esta vez un cabello pelirrojo. Y lo mismo: ingrato, miserable, ¿dónde está? Me engañas con una pelirroja. Y lo comenzó a golpear otra vez. Al otro día estaba este hombre ya en su trabajo y el hombre le dijo a un compañero: ¿sabes qué, amigo? Estoy recién casado, pero mi mujer es muy celosa. Yo creo que una mujer, ¿verdad?, celosa sí no me conviene, pero la quiero mucho, ¿qué hago? Y le digo: te voy a dar un remedio. Cuando salgas de aquí, vete a la tintorería y dejas el saco y lo esperas, que te lo limpien, que te lo pongan, y te lo pongan en una bolsita de plástico, como cuando sale uno de la tintorería. Y cuando llegues a tu casa, media cuadra antes, quítale la bolsa y te lo pones. Y el muchacho: tienes razón. Va a la tintorería, se le da el saco, llega a la casa, entra, abre, entra,
Viejita hermosa, ya llegué, se quita el saco, lo pone donde mismo, se va a lavar las manos y viene la esposa enseguida a revisar el saco. Y le busca por aquí, por allá y por acá. Miserable, ¿dónde estás? Seguramente me engañas con una pelona. Y se lo tranqueó otra vez. Porque los celos son tremendos y los celos son producto de la carne. Las disensiones, los pleitos, las enemistades, todo esto es carnal. Y hermanos, la Biblia menciona que son productos de la carne. Y la carne, junto con el diablo, te hace ver cosas que no son y te quita el gozo, te quita la paz y la tranquilidad. Por eso es importante, hermanos, no ser carnal. Ya quítate de ese estilo de vida, de falta de compromiso, de llegar cuando te da la gana. Que si tienes visita, mejor atiendes a tu visita. No, tráete tu visita al club, al culto, que sepan que eres cristiano y comprometido. Y si no quieren venir, díganles, como le decía mi tía Berta, al principio cuando yo visitaba a mi tía Berta, y caía domingo, ahí nos vemos, hijo. ¿A dónde va, tía? Es que es día de culto, voy al culto, a la oración, o es domingo, voy al culto de la iglesia. ¿Me acompañas? Y yo a veces no quería ir porque era una iglesia diferente a la mía. Y se iba, pero me daba coraje. Mi tía, ¿qué te pasa? Pues si vienes de visita, mira nomás aquí dejando. Pero mi tía tenía un compromiso serio con Dios. Y me decía, te quedas en tu casa, ahí hay agua, ahí hay manzanas, ahí hay comida, te quedas en tu casa, en unas par de horas yo regreso. Después con el tiempo entendí que mi tía era una mujer comprometida con Dios, que no tenía en primer lugar ni al hijo, ni a la hija, ni al que llegó, ni a la vecina, ni nada. El domingo era el día del Señor y lo primero que ella hacía era orar y levantarse, arreglar todo para irse al templo. Nosotros, hermanos, que fulanito cumpleaños, mejor se van al festejo, que hoy es día de partido, se van al partido. Un cristiano carnal le vale lo que está sucediendo en la iglesia. Ya que el pastor diga, ay, que esos hermanos, le vale lo que diga el pastor, porque ese es un cristiano carnal. Tenemos que cambiar, hermanos, para ser cristianos espirituales. Dejarnos controlar por el Espíritu Santo. El primer mandamiento de la Biblia que se sabe el católico y el cristiano al revés y al derecho dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso se demuestra cuando es un cristiano espiritual. Terminamos con el cristiano mundano. El cristiano mundano es aquel que sigue la corriente del mundo, que sigue las ideologías del mundo, que se guía por el sistema corrupto de valores que rige al mundo. Piensa en esto, hermano. El problema, ¿verdad? Empieza, el mundo ya está metiéndose a las casas, el mundo ya se está metiendo a las iglesias, a los templos. También en la iglesia tenemos cristianos bien mundanos. Ya le dije, no abundan los cristianos espirituales en las iglesias, los comprometidos, los que están con Cristo. Llueve, trueno, relampaguee, venga la prueba, venga el problema, están con Cristo, los espirituales. Los carnales cuando les da la gana, y los mundanos siempre con un pie aquí y otro allá, siempre conviviendo con el mundo, haciendo lo del mundo, hablando como el mundo. Y el mundo se nos está metiendo a la familia y al templo también. Y quiero decirles a las hermanas particularmente que a veces la vestimenta también es un problema que hay con las hermanas y señoritas de la iglesia. Muchos cristianos, ¿verdad?, agarran la corriente del mundo y la moda del mundo y luego llegan aquí al templo. Hermanas que a veces, hasta con todo el respeto lo voy a decir porque no quiero ofender a nadie, pero bueno, voy a hablar mejor de otras hermanas de otra iglesia. Ridículas algunas, con 50 años de vida y unas minifalditas hasta aquí, la minifaldita pegadita a las piernas, la barriguita por acá toda fea, pero hoy monas, desubicadas. Eso es para chamacas y las del mundo, ni siquiera para las cristianas. Y luego, algunas llegan al templo, escotes hasta por acá y por acá. Y luego, algunas hasta son maestras y líderes. La moda se les metió pero tan profundo. Y llegan aquí las señoritas. Hace años, cuando yo llegué aquí
había la moda de que los pantalones llegaban hasta la cadera nada más. Y por ahí, donde están algunos de ustedes sentados, se sentaban unas jovencitas de iglesia, éramos poquitos. Pero la hermana Sarita, la hermana Ruth, la hermana Reina, no sé quiénes más estaban. Y andábamos haciendo el plan de comprar 5 metros de tela en parisina para hacer cuadros así y podérselos poner atrás de las sillas de las señoritas, porque se sentaban, se miraban las lonjas primero y luego el calzón hasta la mitad de la pompa. El mundo metiéndose a la iglesia. Y luego los varones vienen aquí como si vinieran a un partido de fútbol, como si fueran a la playa, en shorts. Nosotros venimos a hacerle fiesta a Jesús. ¿Y cómo va uno a una fiesta? ¿Va usted en shorts, en pants, en chanclas? ¿Verdad que no? Varones, esta es la casa de Dios. Y así como usted va cuando va a entrevistarse con un presidente municipal o con una persona de oficina o con su doctor o con su quién sabe qué, usted va presentable. Si va a una fiesta, va arreglado, bien peinado, bien lustrado, bien bajadito. Aquí llega todo el mundo con la panza de fuera, los pantalones hasta por acá, algunos varones, la camisa desfajada. Dios me libre de andar así. Tengo muy claro lo que es estar ante la presencia del Señor. Y cuando alguna hermana por ahí de repente me ha visto bajar en short, que es día de descanso, y en playera, me das papel y quisiera esconderte y que me agarre, lo quiero porque no estoy impuesto a andar así. Yo puedo ir a cenar a la casa de José Luis, que muy seguido me invita, y puedo llegar así como voy, así. Aunque pues en su casa es otro ambiente, es otra cosa, pueden andar cómodos, por supuesto, pero yo no me hallo muchas veces. Ya tengo un estilo de ser. A veces soy muy exagerado, por supuesto, pero por lo menos en el templo, en ese baño, ese varón, póngase algo por acá que sea limón, que no huela cebolla ni ajo. Las hermanas también bien limpias, bien bonitas, arregladas, decorosamente. No venga como payasa, hermano, con una plastota acá de maquillaje. No, viene a la casa del Señor, peínese. Hay mujeres que nomás se vayan y se sacuden el pelo. No, peínese, viene a la casa del Señor. Venimos a hacer una fiesta al que vive y reina para siempre, y que será una fiesta que aquí estamos preparando, pero que será sin fin en la gloria celestial. La moda, el mundo se nos está metiendo a la casa, pero también al templo. El cristiano mundano le vale, no está loco, como él ya está viejo, como él ya vivió. Y muchos se aferran, se amachan, se montan en su macho, dirían en el norte, y siguen haciendo lo que no deben. Yo solamente predico lo que dice la palabra del Señor. No solamente pasa eso de la moda, sino también, hermanos, hablamos como el mundo, vivimos como los del mundo, nos comportamos como los del mundo, no hacemos ninguna diferencia, porque vivimos muchos igualititos que viven los que no conocen a Cristo. Vamos a una fiesta y hacemos igual que ellos o peor que ellos. Yo le platiqué ya una historia, nomás rapidito se la cuento. Se cumplió 15 años Ivonne, una chica de la iglesia en Getsemaní de México. Su mamá no conocía a Cristo, no tenía papá. La chica quiso hacer sus 15 en la iglesia, muy buena cristiana hasta el día de hoy. A raíz de todo eso la mamá se convirtió, pero cuando llegamos al culto vino la familia, bien bonito, y no eran creyentes. Más era la única muchachita creyente de 15 años en toda esa familia. La semana pasada aquí estuvieron familiares de ella, por cierto, de México. Y la hermana Chelo, hoy hermana Chelo, su mamá, pues dijo, híjole, pues a 2 cuadras estaba el salón. Dijo, ¿y cómo le voy a hacer? Porque yo le pregunté si así estuvo. Estuve pensando, ¿cómo le hago? Y él, pues ya sé, en el salón voy a poner toda esta hilera de puras mesas para cristianos con refrescos. De este lado, para toda nuestra familia y amigos con sus botellas. Entonces nos separó la hermana porque eso se le ocurrió. Y llegamos los cristianos y nos sentamos, ¿verdad? Y luego empezó el bailongo. Y después de que empezó el bailongo, los primeros que abrieron la pista fueron los cristianos. Y estaba espantado porque el primero que abrió la pista fue un diácono de mi iglesia. Y estaba yo medio de espalda a la pista y me dice el pastor de joven, Jaime, oye Jaime, ¿ya viste quién no está allá? ¿Qué? ¿Quién? El hermano que anda bailando, mira, no hay nadie, pero él solito con su esposa y Choel. Ay, y yo, ¿quién es? ¡Voltea! Trágame tierra. El diácono de mi iglesia abrió el baile.
sin ningún pudor, haciendo lo mismo que hace el mundo. Yo me tuve que levantar de rato y me regresé a mi casa, pero hermanos, el cristiano mundano se comporta igual que todos los de allá, pero el cristiano espiritual puede ir allá, pero no contaminarse ni ser como los de allá. Y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Yo no estoy en contra de que alguien de ustedes vaya, no estoy en contra de eso, pero de preferencia demos testimonio. Y si nos preguntan por qué no vayan, porque tengo a Cristo. Porque no toman, no porque conozco a Jesús. Y vine a la fiesta porque me invitaron para pasar un rato con esa familia y con ustedes también. Pero yo tengo a Cristo. Porque cuando andas en la pista, y algunos hasta le echan pasos bien bonitos y todas las cosas, y dicen, bueno, estos cristianos de dónde aprendieron, tomaron clases de baile, ¿qué pasó? ¿De dónde andaban? No, es que ese es su estilo de vida. Es otra cosa, es su estilo de vida. ¿Cuándo vamos a dar testimonio? ¿Cuándo vamos a dar ejemplo? Yo no me opongo, como le dije, que se vaya, no, pero oiga, sea moderado, todo ese tipo de cosas. Porque usted es cristiano mundano, o hasta mundano y carnal, y muy poco espiritual. Así es que, hermanos, hay que cuidarnos, pero también con el asunto de la mundanalidad hay que cuidar nuestras amistades y cuidar las amistades de nuestros hijos. Hoy está de moda el Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook? Ay, qué raro, ¿no? 5. Yo les conozco sus cuentas. 5. Muy bonitos, dijeron en el norte. Los jóvenes, ¿cuántos tienen Facebook? Instagram, Twitter y quién sabe qué más. Vamos, hermanos, el mundo nos está invadiendo. Los medios no son malos, los medios electrónicos no son malos. Pero ¿cuánto tiempo pasamos a veces en ellos? No pasamos tiempo en la palabra, ni en la Biblia, viviendo una predicación. Pero son horas enteras en el Facebook, en los chats y en todas esas cosas que hay por ahí. Hay que cuidar la música que también lo escuchamos, hermanos, en casa. Un cristiano espiritual pone alabanzas en su casa. No está mal de repente poner, porque cumpleaños fulano de tal, las mañanitas o canciones de aquellos que eran bonitas, ponerlas ahí cuando nos enamoramos de la esposa, no está mal. Pero mejor que tu casa esté inundada de alabanzas al Señor. Y que tus vecinos, porque ahora se encina que vive uno pegadito a la otra casa y a la otra, que los vecinos sepan que en esa casa se alaba a Dios. Porque luego, ¿cuál es la diferencia? Hay hermanos que en lugar de tener música cristiana tienen a Vicente, a todo bueno, y tienen a los rieleros del norte, y tienen a Paquita la del barrio, a todo bueno, pero alabanzas, cero. El mundo nos está contaminando. Y decimos, cada domingo voy a la iglesia, soy miembro de la primera iglesia bautista. ¿Y de qué te sirve? Si vives con un pie allá y otro aquí, no te comprometes. Si Dios nos bendice así es por su grande misericordia, pero si no, es porque estamos en pecado, estamos mal. Entonces, hermanos, 3 tipos de cristianos menciona la Biblia: cristiano espiritual, cristiano carnal y cristiano mundano. ¿De cuál es usted y de cuál soy yo? Termino diciendo, cuide a sus hijos también, cuide las redes sociales, métase de vez en cuando. Yo, hermanos, yo no me gusta, de hecho no tengo el tiempo para darles cuidando sus Facebook a ninguno. Si yo a veces veo algo porque me llegó algo de usted, y entonces por inercia le pongo al cursor hacia arriba tantito y hacia abajo, y me van a estar compartiendo esto, el hermano, el joven. Pero también me he dado cuenta de cosas horribles que comparten nuestros jóvenes, de cómo se expresan, de cómo hablan, por escrito, por supuesto, de cómo se llevan con tal persona. Hermano, yo tengo, creo que porque me conoce y sabe mi Facebook y mi correo y todo eso, debo de tener más de 200 personas esperando que les acepten la invitación. Algunos de ustedes ni siquiera los he aceptado, y no porque no quieran, es que no me caen bien, no se creen. No, hermano, ni tiempo tengo a veces, pero estos muchachos, apenas llega una invitación, quién sabe quién será, de dónde será, pero y a veces esas personas las va a usar el diablo para llevarte por otros caminos y desviarte de la voluntad de Dios. Nosotros como padres debemos de revisar qué están haciendo nuestros hijos en Facebook, con quién chatean, con quién hablan, cómo se expresan. Qué bonito sería que yo al revisar, yo voy a dar la tarea esta semana, le dije a Aurelio, vamos a revisar
los chats de los muchachos, algunos ya van a llegar a borrar todo, pero déjenme decirles que nos vamos a revisar uno que otro por ahí, de aquellos que sospechamos que no andan tan bien. Vamos a revisar y vamos a imprimir lo que encontremos y se los voy a traer para que lo vean. Y también uno que otro adulto, porque también los adultos se las gastan bien bueno. Andan ahí conquistando, andan enviando piropos, andan buscando la novia de hace 40 años, ¿verdad? Y van buscando así. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se nos está metiendo. ¿Qué está influyendo en la mente de nuestros hijos? Hay algo. Nuestros hijos algunos ya fueron bautizados, ya son creyentes, pero no avanzan de su cristianismo y de esa madurez o inmadurez, no avanzan a la madurez, están donde mismo, no crecen, están inmaduros, están de carnales y están de mundanos. Eso no le agrada a Dios y nosotros vamos a dar cuenta de ellos. Conclusión, usted y yo, hermanos, somos llamados, escuche bien, y estamos obligados a ser cristianos verdaderos, a ser cristianos espirituales, dejar de ser cristianos carnales ya, o cristianos mundanos. Es una urgencia. Hay más gozo, plenitud y bendición al ser cristianos espirituales. Qué cosas tan terribles y feas pasan y llegan a la vida de los cristianos carnales y mundanos, que viven una vida gris, una vida relajada y sin comunión con Dios y sin verdadero compromiso. Qué triste es su vida. Pero hoy el Señor nos llama la atención a usted y a mí, y nos llama a la corrección y nos llama a la acción. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Acaso es usted el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra? ¿O es aquel cristiano que se deja controlar por la carne, por su ideología, por sus pensamientos, por sus sentimientos o por sus emociones? ¿O es aquel cristiano que sigue la corriente de este mundo? Usted tiene que ser un cristiano espiritual, un hombre o una mujer controlados por el Espíritu Santo, viviendo en santidad y sobre todo siguiendo la palabra de Dios y practicándola cada día. Solo así vamos a agradar a Dios y la bendición de Dios puede ser abundante y superabundante en la vida de nosotros. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos queremos y aspiramos a ser cristianos espirituales? Levanten su mano. Pues gracias, hermanos, que Dios le bendiga y logre su propósito. Así es de que así concluimos la palabra, damos tiempo para lo que falta ya para irnos. Gracias, Dios nos bendiga.